¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente, soy el doctor Eduardo Martínez, adjunto de la Cátedra de Salud Pública, y siguiendo con el ciclo de teóricos de este año, vamos a hablar hoy sobre efectores de la salud. En principio, como efectores de la salud, podemos fundamentalmente determinar que pueden dividirse en una gran rama. Los efectores de salud pueden ser públicos o privados y pueden dividirse, entonces dijimos, en ambulatorios y por internación, tanto los públicos como los privados. Con respecto a los públicos, ambulatorios serían las unidades sanitarias, que adquieren distintas características según la provincia donde se encuentran. La mayoría de las unidades sanitarias que están ubicadas en la provincia de Buenos Aires eh, eh, son unidades que solamente atienden consultorio externo. En cambio, muchas unidades sanitarias del interior del país no es suficiente con atender consultorio externo porque están ubicadas lejanos de los grandes centros de hospitalización. En esos lugares generalmente son unidades sanitarias con camas para poder resolver problemas o para poder eh, sostener problemas hasta que puedan venir a buscarlos o hacer el traslado hacia o desde los hospitales. Por eso varía el término de unidad sanitaria, va a variar precisamente de acuerdo a la región en la que esté y de acuerdo a la tarea que tenga que enfrentar dentro del sistema de salud. Eh, Así muchas veces se las llama salitas o se las puede llamar también, son hospitales pequeños, hospitales rurales, donde aparecen con algunas camas, incluso con algún aparato de rayos y con un pequeño laboratorio que les permiten afrontar los problemas sanitarios de la región que está alejada generalmente de puntos más de puntos que son más centrales y que están más capacitados para resolver problemas, como son los hospitales. La, Hay unidades sanitarias también municipales, provinciales, y algunas que son de Ciudad de Buenos Aires. La internación, todo lo que son espacios de internación, fundamentalmente a nivel público, son los hospitales públicos como efectores de la práctica médica. Los hospitales públicos pueden ser monovalentes o polivalentes según atiendan algún tipo de patología específicamente o atiendan todas las patologías, pero a su vez agudos o crónicos. En principio casi todos son hoy agudos y crónicos, porque todos atienden y tienen pacientes internados de forma crónica, entonces no se puede decir que hay exclusivamente agudos, la mayoría de ellos, a pesar de que en su nombre a veces dice hospital agudo, no es así, en realidad tienen crónica y a veces tanto crónico que son más que lo agudo que reciben, que de lo agudo se encarga la guardia. Este, Luego dijimos que había en la parte privada también, y se dividían también en ambulatorios y por internación. Los ambulatorios, los consultorios médicos como cédula mínima de atención de la salud, eh, para atender pacientes que no requieren internación. Las policlínicas, que son agrupamientos de consultorios a veces con algún equipo de rayos o con equipos que pueden hacer ya diagnósticos más importantes. Luego están los laboratorios son entidades separadas que tienen sus propias dependencias y que dependen generalmente del colegio de bioquímicos, y tienen sus propios sistemas de habilitación y de certificación. En los institutos de diagnósticos por imágenes que abarcan fundamentalmente todo aquello que tiene que ver con la imagen, equipos de rayos, ecógrafos, tomógrafos, resonadores, que también necesariamente pueden ser ambulatorios, ¿no? O formar parte de un instituto de internación, pero en principio existen también por separado. Eh, por internación,
Existen los sanatorios o clínicas, que son el equivalente a hospitales, pero con internación y todos los servicios generalmente, en distintos niveles. Se han dividido en nivel 1, 2, 3 y 4, y en algunos casos, en algunas provincias, llegan hasta nivel 6 la categorización, que va de acuerdo a la cantidad de camas que tienen, de acuerdo a los problemas que pueden resolver, y ya fundamentalmente se los categoriza así cuando se los habilita, porque se dice hasta dónde están habilitados para hacer qué cosas. Después las instituciones de crónicos, hospitales crónicos y geriátricos. Hay hospitales, hay algunos hospitales que son de crónicos, y después están los geriátricos. Fundamentalmente esto tiene mucho que ver con el nivel municipal. La mayoría de este tipo de instituciones no pertenecen al municipio o son privadas. En este caso estamos hablando de privadas. También lo hay, quería decir, a nivel municipal, y son públicas. Los neuropsiquiátricos, que también son en privado, y los institutos de rehabilitación. Institutos de rehabilitación o hospitales de rehabilitación también hay a nivel público. Todos estos grupos, tanto de ambulatorios como de internación a nivel privado, pueden ser de particulares, es decir, de grupos de médicos y de sí, equipos de salud que se han organizado y han eh, creado un espacio para su trabajo, de obras sociales. Muchas obras sociales tienen, sobre todo las nacionales, tienen hospitales propios y tienen consultorios médicos, red de consultorios médicos propios, laboratorios, institutos y de diagnóstico por imagen, etcétera. De prepagos, que también son algunos sanatorios bastante importantes, sobre todo radicados en Capital Federal, tienen sanatorios que son propios, sino generalmente alquilan a los particulares sus sanatorios para poder tener prestaciones en aquellos lugares donde no tienen sanatorios propios, y pueden ser de las comunidades que tienen fundamentalmente que ver con la inmigración y que fueron en algún momento de las comunidades de inmigrantes que se instalaron en nuestro país. Por eso está el italiano, el alemán, el español, que después se constituyeron también en un sistema de pseudo prepago de mutuales, precisamente no solamente ampliando su cobertura, no solamente a las comunidades étnicas, sino que también al resto de las comunidades. Eh, Esto para tener una gran división y una idea de cuáles son los efectores de salud principales. Vamos a hablar ahora de las unidades sanitarias o centros de salud. Los centros de salud, que son públicos, se conciben como establecimientos que son parte de la comunidad, destinados a dar las primeras y más frecuentes atenciones de salud, desde la promoción hasta la rehabilitación, y que trabajan utilizando el enfoque de la atención primaria. Esto es fundamental porque la estrategia de la atención primaria, ese enfoque, tiene planteado el tema que los centros de salud son la puerta de entrada al sistema de salud, y que a punto de partida de ellos fundamentalmente se hace el seguimiento en la comunidad de las poblaciones. Tienen población asignada. Eso es el punto más central de la atención primaria, donde una unidad, un centro de salud, o unidad sanitaria o unidad de atención primaria, es la que está más cerca de la población y la que tiene esa población a su cargo. Por lo tanto, se trabaja fundamentalmente en promoción y prevención para evitar que esa gente esté lo más sana posible y no tenga necesidad de recurrir precisamente a las internaciones o recurrir a los tratamientos. Si eso ocurre, si falla el sistema y eso no es posible, entonces los centros de salud trabajan en manera ambulatoria. Salvo en algunas provincias que, como dijimos, tienen también camas de internación. Y cuando las cosas están mucho más complicadas, la internación se va a derivar a los hospitales. La atención primaria universal implica cobertura, dijimos, o sea, cubrir en todos los aspectos por lo menos lo esencial. La personalización, cada persona es única, indivisible, y debe ser tratada en cuestión de ese criterio unicista. Este,
la continuidad, que es poder atenderlos desde que nacen hasta que fallecen, es decir, ese tema, esa continuidad en el tiempo de poder de hacer el seguimiento de su vida y constituir como un centinela en el tema de la salud para evitar que la pierdan y en el caso de que la pierdan poder restituírsela. La integralidad, es decir, tomar todo lo posible de todas las patologías que surjan y de las edades de ese individuo, y una resolutividad que es la capacidad que tienen de resolver los problemas y de restituir la salud a cada una de las personas que tienen a su cargo. Es interesante tener el concepto de que atención primaria universal implica esa capacidad de atender a todos aquellos que forman parte del universo. Es decir, no son muchos los países que trabajan con la atención primaria universal o que trabajan con procesos universalistas o concepto universalista de salud, donde toda persona es atendida, no importa la etnia, no importa de dónde venga y si tiene o no obra social, si es ciudadano o no. La Argentina tiene este concepto, trabaja en el marco de ese concepto, y que si bien en algunos casos ha sido un poco criticado por el planteo de que se corre el riesgo de utilizar los dineros de los impuestos de todos en personas que vienen de países extranjeros o que vienen de otro lado y que no han realizado aportes, se utiliza sobre personas que no pertenecen al sistema, uno podría decir. En cambio, la atención primaria universal no hace distingo de eso y los atiende igual, aunque no estén dentro del marco del sistema. Eso también es un criterio humanístico, fundamentalmente. Y la Argentina nos hace sentir en ese sentido orgullosos de tener este sistema de atención. Los centros de salud, ¿qué actividades hacen? Bueno, en principio lo básico son atenciones de promoción, acciones de promoción y acciones de prevención. Vacunas, controles de salud en población sana, controles de salud en población afectada por patologías crónicas. Se hacen el seguimiento de las crónicas y el seguimiento de la población sana para poder seguir manteniéndola sana. Y luego atiende también personas en situación de enfermedad. este, lo hace, debe serlo, por lo menos en atención de horario continuado. Atenciones de urgencias también se realizan, por lo tanto tienen que ver, deberían tener guardia todas, y lo que se llama atención post alta, es decir, luego del alta de una internación, el paciente vuelve a la unidad sanitaria donde tiene su médico de cabecera y ese médico de cabecera lo sigue atendiendo hasta que requiera o no, se complique y requiera o no otra internación, pero siempre vuelve al nivel del médico de su equipo de salud y de lo que se llamaría su atención primaria. Actividades que puede tener, bueno, laboratorio, de hecho algunos lo tienen, otros no. La farmacia siempre está, sobre todo en un sistema como el nuestro, que manejamos un tema que es el tema del remediar, es un programa universal que alcanza a todas las unidades sanitarias y a todos los centros de atención primaria del país. La farmacia entrega los medicamentos, o trata de entregar los medicamentos para aquellos pacientes que no tienen obra social y no tienen manera tampoco de adquirirlos. Este, Especialidades, no están todas, pero sí las especialidades básicas, como son clínica médica, pediatría, obstetricia, como base fundamental de la atención a nivel primario, digamos, a la atención de puerta de entrada. Tecnología, pues algunos centros de atención, los centros de salud tienen ecógrafos y algunos tienen equipos de rayos. También suelen tener odontología los equipos. Y se puede hacer cirugía menor, que es toda aquella que no necesita, que se puede utilizar en quirófano propio, que en quirófano sucio. Aquellas que son de cirugía planificada para quirófanos de mayor monta o para o cirugías no planificadas, pero que deben ser realizadas en quirófanos especiales, está el hospital.
no se hacen en los centros de salud. Los centros de salud tienen muy pocas cirugías, algunas en el interior del país tienen algún quirófano, ya te digo, de quirófano de tipo sucio, pero que también pueden llegar a operar algún otro tipo de patología cuando la urgencia no permite llevarlos a un hospital. ¿Qué población es la que atienden? ¿Cuáles son los conceptos básicos que rigen a un centro de salud o un centro de atención primaria? Primero es la población inscrita, que si tienen a su cargo una población en un territorio determinado. Y esa población está inscrita en ese centro de salud y pertenece al centro de salud la responsabilidad de velar por la salud de esa población, en promoción, prevención y tratamiento en caso de enfermedades. La libertad de elección también es otro punto central. Un paciente puede no querer atenderse en un centro de salud y podría ir a otro. Este es un tema que en la Argentina se desarrolla bastante y que en otras partes del mundo no están así. La persona que permanece o que pertenece a una población inscrita en un centro de salud tiene que pasar por ese centro de salud. Es como una condición especial porque esa es la puerta de entrada para entrar al sistema. En la Argentina eso no es tan así, no está tan determinado de esa manera. Y los equipos de salud de cabecera, que son médicos, enfermeras, matronas, asistente social, auxiliares, kinesiólogo y psicólogo. Esto no está así en todos los centros de salud, sí existen médicos y enfermeras y generalmente gente que trabaja en el tema de obstetricia, obstetras, en casi todos los centros, pero no y debieran, y últimamente también existen asistentes sociales, que trabajan fundamentalmente haciendo la promoción y la prevención en los centros. Este, la gestión interna del centro de salud, por supuesto, tiene a su cargo la población, el diagnóstico de la población que tiene a cargo del centro, el desarrollo de un plan de trabajo con horizonte generalmente de 3 a 5 años, una sistematización del plan de trabajo y de la propuesta en indicadores de resultados, identificación de las funciones de los miembros del equipo de salud y un aumento en lo posible de la resolutividad. Cuanto más rápido es tomado el problema, más fácil es poder solucionarlo en el marco del centro de salud y evitar las complicaciones que generalmente hacen que el paciente sea necesario derivarlo a un hospital. Como gestión interna, los centros de salud trabajan en red, o sea, tienen que tener una serie de relaciones con el resto de las redes de trabajo que generalmente son dependientes de un hospital. Son redes de trabajo dependientes de un hospital. Tiene un hospital que recibe y del cual dependen, digamos, y de donde les reciben los pacientes que se generan, que necesitan ser derivados hacia el mismo hospital. El uso de guías clínicas o de protocolos para que en todas las unidades o en todos los centros de salud se maneje los mismos criterios, sobre todo en el momento de generar internaciones y tratamientos para crónicos. Sistemas de información, porque es en los centros de salud donde se genera fundamentalmente toda la información que va a ser relevante para el manejo de un sistema de salud. Los sistemas de información son fundamentales porque de ahí sale desde cuántos pacientes se internan a cuántas embarazadas hay, hasta cuántos partos se realizaron, todo eso es información que en forma relevante va a los sistemas de información de provincia primero, de municipio, provincia y a nivel de nación y componen, digamos, los datos fundamentales con los cuales se toman decisiones dentro del sistema de salud. Sin esos sistemas de información no podríamos saber qué está pasando ni qué resultados estamos obteniendo a los programas a nivel nacional, provincial y municipal que se están aplicando. Por lo tanto, también se dan procesos de evaluación permanente para determinar si las cosas están caminando bien,
si las unidades sanitarias están funcionando como corresponde y si los programas están respondiendo a las realidades de las personas, de la gente, de las realidades que tienen que ver con lo que la gente verdaderamente está sufriendo. Y también a su vez son centros de costo. Como también los hospitales son centros de costo, las unidades, los centros de salud, las unidades sanitarias son también pequeños centros de costo donde se determina cuál es el costo precisamente de la medicación, de los tratamientos, del costo de la atención que tiene el sistema de salud dentro de ese marco. Bien, hablando de los centros de salud, en principio, ¿cómo funciona? Habíamos dicho que son varios centros de salud, son dependientes de un hospital, eso es lo que podemos ver en esta imagen, los CDC, a su vez con consultorios, los centros de salud, tienen que ver fundamentalmente con hospitales, que es generalmente el gestor de red, pero funcionan en red entre sí, ¿no es cierto? Y con los hospitales. Además, los sistemas que constituyen de esta manera el hospital más los centros de salud también funcionan con otros centros de salud y por lo tanto interactúan entre sí. Entre medio de esto hay laboratorios, farmacias y especialistas que pueden moverse tanto en el hospital como hacia el centro de salud o entre los centros de salud entre sí para poder solucionar problemas, sobre todo ambulatorios, que tenga la población. Bien. Visto las unidades sanitarias, vamos a pasar a los hospitales como efector, fundamentalmente. Eh, los, los hospitales, en su gestión propia, como gestión dentro de un hospital, tienen una gestión estratégica, tiene una gestión de la calidad y una gestión clínica. Veamos cuál es cada uno. La gestión estratégica tiene que ver con determinar claramente cuál es la misión y la visión del hospital. Acá faltarían los valores con los que ese hospital trabaja, que son los valores, vienen a ser algo así como el compromiso que tienen con la comunidad. La misión es precisamente lo que el hospital realiza, qué hace el hospital, cuál es su función, y la visión es hacia dónde se encamina ese hospital, cuál sería la misión en el futuro. Está determinada por la visión. Sirve para que el hospital progrese, camine, tenga metas y pueda avanzar. La identificación y medición del producto hospitalario, eso tiene que ver con la gestión estratégica. Es un tema muy interesante, el tema del producto hospitalario, porque la salud, que es el producto final, lo que debiera ser, las personas llegan a los hospitales enfermos y se deben retirar con salud. La salud es un bien intangible que no se puede medir y no se puede cuantificar, por lo tanto. Esto hace que sea difícil ponerle costo, se puede poner valor a las acciones que se hacen para mantener un paciente sano, digamos, o para hacer que recupere la salud, o para hacer que recupere un proceso de rehabilitación. Pero no se puede ponerle un valor concreto a la salud. Vale todo cuando uno no la tiene y prácticamente pasa a no tener valor cuando uno la posee y no mide realmente el costo precisamente de ella. Es decir, nadie lo tiene en cuenta en ese sentido. Es muy difícil que la población pueda sentir cuál es el valor general. Saben que es importante, que no quieren perderla, pero no determinan un valor determinado. Sí, cuando no se tiene, se vuelve lo más importante de todo. La organización hospitalaria, en principio, como gestión estratégica, es muy importante. Ahora vamos a ver un poco el tema de la organización. Y luego existe lo que se llamarían apuestas estratégicas, que son en la visión hacia dónde están caminando los hospitales y qué acciones pueden realizar en ese sentido para mejorar. Definamos qué es un hospital. Un hospital es una institución, organización de empresas o servicios. Es el conjunto de personas cuyo objetivo es satisfacer necesidades de otras personas, usuarios, de los trabajadores, de los proveedores de la sociedad y de los propietarios. Todos ellos forman parte, los usuarios, los proveedores, los trabajadores,
y el Estado mismo, que generalmente son los propietarios, forman parte del sistema. Si esto fuera, si estuviéramos hablando de un hospital privado, de una clínica privada, los propietarios tendrían nombre y apellido que generalmente muchas veces tienen que ver con los trabajadores, porque la mayoría de las clínicas, salvo aquellas que pertenecen a obras sociales o que pertenecen a prepagos, son propias de los propios trabajadores que han instalado su institución para poder trabajar. Los proveedores porque son quienes determinan y tienen los insumos fundamentalmente para que los hospitales puedan seguir funcionando o puedan trabajar. Y como dijimos, los productos que generan son productos intangibles. Hoy dijimos la misión y la visión. La misión es para que esta mi organización, el conjunto de compromisos explícitos y claros que son para los propietarios, sea el propio Estado o el país o la gente, los trabajadores que están allí, los compradores, que son los compradores, en este caso, así burdamente podrían ser, son los pacientes, los que utilizan los servicios, los proveedores, que son aquellos que dan los insumos para que el hospital pueda seguir funcionando, y la propia sociedad. Y la visión, en cambio, es la organización puesta en el futuro. ¿Qué es lo que quiero que sea? ¿Cómo quiero que se vea? ¿Cómo quiero que funcione en el futuro? Todas las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen misión y tienen visión. Y son sumamente importantes para que la gente que esté subida a ese barco, que es la organización, pueda avanzar hacia un futuro. El producto hospitalario, dijimos hoy que era intangible y que tiene atributos propios de la producción de un servicio. Es intangible, dijimos poco homogéneo, ¿eh? De hecho está hecho a la medida de cada paciente, la salud que se devuelve o los procesos de curación son de acuerdo a lo que el paciente tiene, se produce luego de haber sido demandado generalmente, se consume al tiempo que es producido, no se puede guardar, no se puede hacer un resguardo de procesos de salud para darlos después. Se produce en la medida que es necesario o que se consume. Y resulta poco nítida la diferencia entre productos finales y productos intermedios, que eso lo vamos a ver. Productos intermedios son aquellos que son productos internos del hospital que conducen a que se puedan producir los productos finales. Con respecto a los niveles de los procesos productivos de un hospital, en el principio lo dividimos en estructuras, procesos y finalmente los resultados, que es lo que el hospital produce en sí mismo, que ya de eso vimos un poco. La estructural, la parte de estructura, son siempre el número de camas, los quirófanos, el personal, el recurso humano que trabaja dentro del hospital forma parte de su estructura, nosotros, los médicos, los enfermeros, todo el resto del personal, y los recursos tecnológicos que tienen que ver con la aparatología que los hospitales resguardan y los equipamientos de laboratorio que permiten también obtener mejores diagnósticos y tener una mejor estructura para poder atender a los pacientes. Y después, teniendo que ver con lo estructural, entramos en el tema de los procesos, que son qué es lo que hacemos, qué es lo que ese personal hace con esa estructura. Esos son los procesos de producción primaria, o determinación analítica, radiografías, raciones alimentarias, todo lo que presentan características de productos industriales y de servicios de tipo hotelería y que serán consumidos en ese proceso de producción, más todos los esfuerzos necesarios para poder hacer diagnóstico que se les llama generalmente producción primaria llamándose producción secundaria o producción final a la salud concreta del paciente, mientras que todos los otros son proyectos internos que son necesarios para poder alcanzar el nivel, un nivel de salud externo. Los procesos de producción secundarios, que son los que dijimos recién, resultantes de un proceso clínico, el el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Estos presentan las características de un producto o servicio, destacándose generalmente la falta de homogeneidad porque se le da a cada uno lo que cada uno necesitó en sí mismo.
Así, los procesos clínicos originan productos finales, dijimos, consultas y egresos, resultantes de la combinación de productos intermedios o productos internos, como son las radiografías, la ecografía, los análisis clínicos, las unidades de enfermería, las intervenciones quirúrgicas, a los que se van a agregar los productos de los servicios generales, administraciones y mantenimiento. Quiere decir que ahí todos somos clientes de alguien, todos recibimos productos de alguno de los procesos, cuando lo que constituye el gran proceso de internación de cualquier hospital o de trabajo de cualquier hospital son la suma de varios procesos que se interrelacionan entre sí y donde cada uno trabaja para esos procesos y trabaja incluso para sus colegas, digamos, de alguna manera para poder, los productos que entrega son productos que luego se van a aplicar sobre el paciente para dar un producto final que es el paciente que ha recuperado su salud. Esto es lo que se ve en esta imagen, los procesos técnicos, los procesos administrativos, los procesos médicos, y fundamentalmente, por ejemplo, el laboratorio, el diagnóstico por imágenes son todos productos intermedios, ¿eh? Que combinados dentro de los procesos médicos, que son el de clínica médica, la clínica quirúrgica y la pediatría y todas las especialidades, al atravesar esos productos, recibir esos productos intermedios a través del laboratorio diagnóstico por imagen, trabajan dando origen a los productos finales que son generalmente debiera ser siempre el paciente curado. Bien, esto es para mostrar el organigrama de un hospital, lo complejo que generalmente es. Hoy se habla de 3 direcciones y en algunos se agregan direcciones también de la parte de mantenimiento, sabiendo que las direcciones de mantenimiento son esenciales para que un hospital pueda estar funcionando. Sin procesos de mantenimiento, los hospitales terminan destruyéndose y se vienen abajo. Así que es fundamental tener alguien que se encargue de la dirección de mantenimiento, así que hoy generalmente son 4 las direcciones. La dirección médica, que va a tomar todas las unidades operativas y servicios que son servicios finales, se puede decir, porque van a dar el producto final. La dirección de procesos técnico-asistenciales, unidades operativas de servicios intermedios, diagnóstico por imagen, laboratorio, cuidados mínimos, patología, quirófano, farmacia, cuidados intermedios, enfermería, todo esto va a ser aplicado como procesos de soporte o productos intermedios para dar origen a ese producto final, que es el paciente que ha solucionado sus problemas. Un poco para mostrar que esto tiene una realidad sumamente compleja y la organización de un hospital implica tener todo esto atado y con seguimientos de procesos que estén interrelacionados entre sí, colaborando entre sí, para que esa unidad pueda funcionar como unidad, para que centrada en el paciente, para que un paciente pueda salir sano de estos procesos hospitalarios. Bien, por lo tanto, como organización tradicional, uno ve en los hospitales, generalmente lo más común es el jefe, las jefaturas intermedias y el personal. Esto está cambiando de alguna manera. Lo que se veía era una organización de una institución en la que había un nivel propietario, o generalmente eran los directores que están representando a las propiedades del Ministerio de Salud, generalmente, la alta gerencia, que está formada por los jefes de servicio, un nivel operativo que está formado por los médicos, enfermeros y todos los que operan en el contacto que existe entre el usuario y el hospital. Entonces, un nivel propietario, donde se desarrolla la misión y el ámbito de actuación, un nivel estratégico con objetivos y metas, y un nivel operativo que está determinado con ejecución, programación, normas y procedimientos. Eh, Hoy en día se concibe el hospital de otra manera, se lo concibe como un proceso invertido, donde el nivel propietario, fíjense ustedes que quedó abajo, y junto con la alta gerencia, que serían los jefes de servicio, actúan como facilitadores. Ellos deben facilitar el nivel operativo, que sería el punto de contacto del cliente interno con los proveedores internos, ahí adentro, debería facilitar el punto de contacto de los usuarios con la institución.
todo lo que se hace desde el punto de vista en estos tres niveles, tanto el propietario como el de alta gerencia como el nivel operativo, debe volcarse fundamentalmente en el punto de contacto del usuario, si uno piensa en un hospital centrado en el paciente. Que el nivel entonces más alto, en el nivel más alto ponemos al usuario, cliente o paciente, como les gusta llamarlos. A mí me gusta decir paciente, porque no por paciente de esperar, sino porque el término paciente viene de padeciente, que es aquel que sufre. Nuestros clientes, nuestra gente, la gente que tenemos que trabajar son precisamente los padecientes, aquellos que están sufriendo. Y nuestra tarea es aliviar el dolor de aquellos que están sufriendo. Bien. Uno debe, en conceptos, cuando uno va a una institución de estas, identificar los niveles gerenciales, definir la misión, definir el ámbito de actuación, definir generalmente el producto y definir los objetivos. Si esto no está correcto, si esto no es claro, entonces tenemos serios problemas en el desarrollo de la producción de lo que queremos producir, que es salud para la gente dentro de nuestro hospital. Bien. Eh, También las otras consignas son identificar los proveedores, los clientes, identificar las posibilidades de integración horizontal y vertical. Muchos hospitales han perdido esa integración y entonces funcionan como si fueran un shopping, es decir, funcionan donde la gente va a buscar en un lugar, como se viste en un shopping, que va en un lado a buscar zapatos, en el otro lado va a buscar ropa interior, en el otro a buscar pantalones, y así termina vistiéndose. Los pacientes pasan por los hospitales a veces yendo al laboratorio por un lado, y no es que debería ser, dentro de todo esto, debería ser más como un sistema, funcional como un sistema, lo cual permitiría que el paciente cuando ingresa a una de estas instituciones, el sistema debe encargarse de todo, ¿no? Y darle las posibilidades de que pueda alcanzar, y no ser el paciente, alcanzar cada uno de ellos, de esos niveles, y no ser el paciente el que tenga que ir a buscarlos uno por uno. Por supuesto, se debe diagramar, todo hospital tiene que tener una matriz de crecimiento, saber hacia dónde va, cómo va a cumplir, cómo va a ser para cumplir sus visiones, e identificar posibles medidas para el cambio organizacional, que es lo que le permite generalmente a una organización crecer. Bien, finalmente me gustaría tocar algunos temas que tienen que ver con desafíos de la calidad, para poder terminar este teórico. Como desafíos de la calidad, en principio, todas las instituciones y todos los efectores de salud deben alcanzar este tipo de desafíos. En principio, ser eficaces, o sea, que alcanzar a cumplir los objetivos para los cuales fueron creados. La efectividad, que es la capacidad de definir objetivos adecuados, es lograr lo que tienen que lograr en el tiempo. Eh, es importante porque la eficacia es el cumplir los objetivos, mientras que la efectividad es poder mantener, sostener a través del tiempo la capacidad para ser eficaz. No solamente alcanza con que yo puedo alcanzar o lograr los objetivos que me propongo, sino que eso debo mantenerlo en el tiempo. Es otro de los grandes desafíos de de cualquier efector de salud. La eficiencia, que es la capacidad de lograr los objetivos minimizando el empleo de los recursos. Esto significa no con el menor costo, sino con el costo que es necesario. Sí, por supuesto, cuando en salud se gasta más, el planteo es que no alcanza la economía nos dice, que el dinero no alcanza para todos. Cuando se gasta más en algo, se reduce las posibilidades de gastos en otros, y el gasto exorbitante en un tema, o el desperdicio, o la cantidad que se puede hacer de prestaciones invertidas que no son necesarias, se pierden de la necesidad en otro punto. Es decir, siempre la sábana termina quedando corta, y cuando uno gasta demasiado en un paciente, siempre hay alguien que queda sin poder recibir servicios como corresponde. Entonces siempre hay que buscar la,
la responsabilidad de un buen efector de salud, de un buen administrador de salud, es tratar de poner un equilibrio precisamente entre lo que hace y los objetivos que tiene para poder lograr que alcance para el número mayor posible. Y la equidad precisamente es combatir las diferencias de salud innecesarias, evitables y además incorrectas e injustas, fundamentalmente. Nosotros decimos que en salud la equidad es una desigualdad positiva. Eso significa que le damos más a aquellos que necesitan más y menos a aquellos que necesitan menos. Por eso le llamamos desigualdad, pero positiva. Bien, es habitual que cuando se habla de calidad en salud se diferencian tres términos que constituyen aspectos complementarios de una misma realidad. Si decimos calidad total, es el conjunto de principios de actividades dirigidas a que toda organización, desde la dirección hasta el trabajador menos calificado, participe en el proceso de mejora continua. Y está constituida por la calidad técnica y la calidad percibida. La calidad técnica, fundamentalmente como eficacia objetiva y depende del estado de arte de la práctica médica. Es decir, cada uno de nosotros para poder hacerlo correcto, correctamente, debe estudiar, debe obtener un título, debe obtener un permiso para poder hacerlo, que es su título de médico, y posteriormente después para instalar cualquier institución de práctica o cualquier efector, debe cumplir con una serie de requisitos, en los casos, en el tema de lo privado y en el tema de lo público, para poder hacer que se justifique que son capaces de hacer lo que están haciendo. Aunque hay un tema que es una deuda de siempre, los hospitales, muchos de los hospitales no están habilitados, no son habilitados, son inaugurados, se dice, y por lo tanto siempre tienen alguna falencia, o se denuncia alguna, o se presenta alguna falencia de aquellos que podían hacer y bueno, que deberían y que se debería de hacer diario y que muchas veces no puede hacerse porque, bueno, tenían esa falencia de entrada y se mantiene en el tiempo. La calidad percibida, en cambio, son aquellas que percibe el usuario, fundamentalmente, o el paciente, que es subjetiva, suele estar influenciada por las condiciones socioeconómicas del usuario, así como por razones culturales y religiosas. Uno a veces tiene una tendencia desde lo médico a pensar que la calidad percibido, que el paciente percibe como calidad, la mejor aparatología, los mejores servicios, el mejor médico, en materia que fue aquel que más estudió, que estudió en la... El paciente generalmente no distingue lo que el médico que se recibió en Oxford, en Cambridge, o en la Universidad Nacional de La Plata, o en cualquier otra universidad del país. Son todos médicos, y el título de médico es suficiente para cumplir con el requisito de aquella persona a la cual recurre para que lo cure, para que lo alivie. Por eso dijimos que es subjetiva. Y tampoco mide la calidad de la aparatología. Sí, a veces se subyuga con cuando uno muestra fotos, pero no va a medir si un tomógrafo es de primera, segunda, tercera o cuarta, quinta generación. Tampoco va a medir si los ecógrafos son de primera, segunda, tercera o cuarta generación. Lo que el paciente espera de la aparatología es que cumpla su función y le permita precisamente poder solucionar su problema. Entonces, la calidad percibida es bastante relativa. Sí, el paciente va a percibir algunos temas que son fundamentales, como son la limpieza del hospital y el buen trato. Esos temas son esenciales, los percibe desde el primer momento y se va a sentir bien tratado o maltratado en su manera de sentir, de la calidad que percibe, de acuerdo precisamente a que se cumplan con determinados parámetros dentro de la limpieza y de la calidad de la atención en el sentido del buen trato. La calidad técnica, que nos obsesiona tanto a nosotros, es un tema un poco más alejado del paciente, que también pesa, pero más alejado. En realidad es la calidad percibida del trato lo que verdaderamente le pesa al paciente, y la limpieza del espacio donde está, el servicio que está recibiendo. Bien.
Hay que los hospitales y las unidades sanitarias y las unidades y todos los sistemas de consultorios y los hospitales privados, sanatorios, etcétera, etcétera, todos tienen que tener calidad técnica. Generalmente hay comités de historia clínica, de infecciones, de farmacia, de ética, e incluso hay posibilidades de certificar la calidad de estas instituciones, generalmente a realizarles procesos de acreditación que, si bien no son necesarios para que funcionen, porque basta con que estén habilitados y tengan una categorización para, para saber concretamente que lo que están haciendo están capacitados para hacerlo, todo el resto, todo lo que es temas de acreditación y temas de certificación, tienen más que ver con la visión que se tiene y el avance que uno quiera tener en esos procesos de calidad y de mejora continua que debieran darse en todas las instituciones de salud. Generalmente procesos de auditoría interna nos permiten ver cómo van las cosas para cambiarlas si es necesario. La función de la auditoría es esa, determinar si todo está bien, si hay problemas, solucionarlos, si no hay problemas, poder generar acciones que permitan cambios. Y luego la protocolización, que tiene que ver con precisamente este tema de poder darle a todos un nivel de salud que sea similar. Que todos puedan recibir la posibilidad de poder solucionar los problemas, de generar los procesos de curación, de recibir la medicación que es necesaria. Esto se realiza a través de procesos de protocolización. Una palabra que se puso muy de moda ahora, porque mostrando que es realmente un protocolo es para todos, precisamente con este tema del COVID-19, donde hay protocolos para absolutamente todo. Pero eso siempre debió ocurrir así, debiéramos estar acostumbrados en el área de salud a trabajar siempre con protocolos. Hay protocolos de guardia, hay protocolos de quirófano, eso nos permite realmente mantener un orden y dentro del marco de ese orden alcanzar niveles de calidad cada vez mejores. Bien. Eh, Habíamos dicho de la calidad percibida, hay maneras de determinarla, de saber qué es lo que está pensando el paciente sentado en la sala de espera, que tiene que ver con las encuestas de satisfacción. No siempre las encuestas nos dan respuesta para todo, pero son un valor más que nos permiten tener una idea de qué es lo que puede estar pasando. Siempre las encuestas deben realizarse un poco a distancia del momento en que fue atendido para que el paciente pueda tener un proceso de maduración de cómo ocurrieron las cosas. De lo contrario, a veces las encuestas trabajan mintiendo demasiado. La gestión de quejas y reclamos es también un factor importante. No debe existir siempre un espacio abierto a que el paciente pueda explicar lo que pasó, lo que sintió, lo que necesita y reclamar. Eso nos debe servir a nosotros, tratada en un comité. No puede no haber comité de calidad en las instituciones que traten las quejas y los reclamos y determinen que puede uno mejorarlos, tratarlos, darle una respuesta precisamente a los pacientes en lo que respecta a eso que motivó esa queja o ese reclamo. Y luego temas que tienen que ver con la señalética, la recepción y la información a familiares, que tienen que ver fundamentalmente con la comunicación. Hace años atrás que nosotros trabajábamos haciendo diagnósticos situacionales en los hospitales, y uno de los temas que surgía siempre de la propia gente al consultar a los propios trabajadores, era que entre los primeros tres temas, que eran los primeros tres problemas que existían en todo hospital, tenía que ver con los procesos de comunicación. La comunicación entre los profesionales, la comunicación de los superiores con los equipos de trabajo y la comunicación con los pacientes, fundamentalmente, que es la información a los familiares y a pacientes. Eso tiene que ver mucho con quién va y quién está, y si no están capacitados en los procesos de recepción, en los espacios donde se genera esa información. Bien. Y dentro de la gestión clínica es fundamental en cualquier institución de salud trabajar con presupuestos y costos. Esto es fundamental, no se puede no trabajar con presupuestos porque nosotros sabemos que todas las instituciones tienen presupuestos asignados y no se puede gastar más de lo que se tiene.
Y luego, bueno, hoy pasamos el tema de los protocolos y la medicina basada en la evidencia y los grupos de diagnóstico que, bueno, son mecanismos o temas que tienen que ver con de qué manera alcanzamos niveles de calidad y unificamos el tipo de prestación en aras de una mayor equidad dentro de los sistemas de salud. Bien, para terminar, hablar de calidad en salud, centrándose exclusivamente en la eficiencia, sin tener en cuenta el marco de los valores de ética, solidaridad, equidad y universalidad, es sentar las bases de un sistema injusto y excluyente. Es fundamental nunca perder de vista la ética, la solidaridad, la equidad y universalidad en cualquiera de las instituciones o cualquiera de los prestadores de salud, tanto públicos como privados. Y digamos que los servicios de salud deben sustentarse fundamentalmente en valores. Son los valores los que marcan el compromiso con la comunidad. Y sobre todo, el valor más importante es el amor al prójimo, fundamentalmente, ya que trabajamos para nuestros prójimos, trabajamos para aquellos que son padecientes. En un momento donde las crisis sociales se deben a una profunda crisis de valores, es crítico asegurar el respeto de estos principios. Chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo teórico.